Hola, bienvenidos a mi canal Selecciones Bíblicas. Permítanme presentarme para quienes no me conocen. Soy la licenciada Yafeli Cabaña de Galindo, egresada del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, maestra de la Palabra de Dios y encargada del Ministerio de Educación Cristiana de la Iglesia Bautista Jesucristo Príncipe de Paz, ubicada en Cuba, Estado Miranda, en Venezuela, desde hace más de 20 años. Y en este canal de YouTube, Selecciones Bíblicas, es mi deseo poder entregar toda la preparación que de Dios he recibido para que el pueblo de Dios pueda ser bendecido para la gloria de Dios. Entonces, sé bendecido, sé bienvenido en este lugar, en este espacio, a tu canal Selecciones Bíblicas. En este primer video voy a presentar algunas herramientas del arte de enseñar en la iglesia local. Esta va a ser una serie de videos y hoy voy a empezar con el maestro cristiano. Pero en el contexto de la iglesia local debemos entender que nuestro libro texto es la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y la importancia de contar con el respaldo, con la guía, con la dirección del Espíritu Santo. Entonces entramos de lleno con el arte de enseñar, el arte de la enseñanza. Y la serie de videos a desarrollarse tienen la siguiente temática: el maestro o la maestra cristiana, el estudiante o la estudiante, la buena enseñanza, las metas de enseñanza-aprendizaje, los indicadores del aprendizaje, los métodos y técnicas de la enseñanza, algunos recursos para que ésta pueda hacerse de manera efectiva y la planificación del estudio bíblico. Hoy entonces voy a dar inicio a esta serie de estudios con el maestro cristiano, la maestra cristiana. En la palabra de Dios tenemos varios maestros que enseñaron y quedaron plasmadas sus enseñanzas vivenciales, sus palabras, y que pueden servirnos de inspiración, de modelo para desarrollar la labor pedagógica, el ministerio que de Dios hemos recibido al enseñar su palabra de manera más efectiva. Tenemos a Abraham, el padre de la fe, a Josué, el líder que introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida, Moisés, quien dio las leyes escritas por la mano de Dios, Daniel, un joven profeta que se propuso no contaminarse, Esdras, un sacerdote que introdujo la reforma espiritual en el pueblo de Dios recién vuelto a su tierra tras el exilio babilónico, Nehemías, un líder, un siervo de Dios de oración y de acción. Tenemos también a Natán, el profeta que exhortó al rey David después de su pecado con Betsabé. Jeremías, quien también enseñó a reyes y a todo el pueblo la importancia de no confiar en el corazón, sino en Dios. A Juan, el profeta del amor, el profeta porque escribió Apocalipsis, pero era el discípulo amado, el discípulo que enseñó acerca de la importancia del amor. Gamaliel, el maestro de Pablo, de Saulo en su momento. Pablo, quien después de su encuentro con Jesús enseñó a las iglesias locales, a las cuales él escribió varias cartas para que ellas aprendieran acerca de Jesucristo. Y es nuestro mayor ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro mayor ejemplo de maestro cristiano, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Tomando como referencia a Esdras, encontramos en la palabra de Dios, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces tenemos en primer término que Esdras era un levita, un sacerdote, un miembro de la familia de Dios
llamado desde su nacimiento a enseñar, a servir en la enseñanza y en la intercesión del pueblo para con Dios. Además, él asumió este reto, este compromiso y preparó su corazón para inquirir, para investigar, para buscar y descubrir todos los tesoros que Dios tenía y tiene en su palabra. También tenemos que él preparó también su corazón no solo para investigar y para escudriñar la palabra, sino para obedecerla y finalmente enseñarla al pueblo, todos sus estatutos y sus decretos. En este orden de ideas, entonces, este video lo presentaré respondiendo a 3 grandes preguntas acerca de lo que debería ser un maestro o una maestra cristiana, el perfil de un estudioso y maestro de la palabra de Dios. Es decir, quién es ese maestro, esa maestra, qué sabe ese maestro o esa maestra y qué hace para lograr su ministerio. En respuesta a quién es el maestro o la maestra cristiana, tenemos que es un miembro de la iglesia local a la cual sirve, un miembro activo, un miembro de buen testimonio, bautizado por el bautismo bíblico por inmersión y participante, protagonista de las actividades cotidianas de la iglesia. Además es un aprendiz de Jesucristo, un discípulo de Jesús, un seguidor e imitador de Jesús en su vida diaria. También es una persona equilibrada en sus emociones, es alguien que sabe controlar su carácter, sabe dominarlo, porque entiende que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También es un servidor, en concordancia con lo que Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces él asume que es un servidor en su iglesia y en su comunidad. También tenemos que es alguien temeroso de Dios, es decir, alguien que honra a Dios, que respeta a Dios en toda su manera de vivir. Alguien que también es respetuosa de las personas, de las responsabilidades, de los liderazgos de otras personas. Pero también tenemos que aquí con la R podemos agregar que es alguien responsable, alguien quien asume el ministerio de la enseñanza como importante, como valioso, como un regalo dado por Dios para que él pueda servir dentro de su grey, dentro de su iglesia. También tenemos que es alguien que sabe el arte de la oratoria, es un orador. Es decir, sabe o tiene noción acerca del arte de hablar en público, de desarrollar las ideas con coherencia, de proyectar con su voz, proyectar con su cuerpo las ideas que quiere transmitir a su auditorio. También es un modelo. Él, entendiendo que es luz y sal de la tierra, proyecta la luz de Cristo para ser considerado como alguien digno, como alguien con autoridad moral para enseñar. También es un facilitador de la enseñanza. Si bien es cierto, no sabe todas las respuestas, pero facilita el aprendizaje. Al igual que él como alumno del Señor, él también es propiciador, facilitador de esos encuentros espirituales con Dios. También tenemos que es un sacerdote, es decir, mantiene en constante oración e intercesión por sus estudiantes, ora por ellos, ruega por ellos, intercede por sus necesidades. Y finalmente es alguien que tiene de parte de Dios y de su Espíritu Santo el don de la enseñanza, esa herramienta divina, espiritual, que le capacita a cumplir esta labor espiritual. En respuesta a esta segunda pregunta, ¿qué sabe el maestro o la maestra cristiana? Podemos destacar o puedo compartir con ustedes 3 cosas que debe saber el maestro cristiano, la maestra de la palabra de Dios. En primer término es la palabra de Dios. Tener la noción general de qué es la Biblia, la palabra de Dios, que está dividida en 2 grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
está agrupada de acuerdo a los géneros literarios. Está en un total de 66 libros, inspirada por Dios. Tiene nociones de las normas de interpretación bíblica. Sabe la palabra de Dios. También sabe acerca del arte de enseñar. Sabe la importancia de utilizar todas las herramientas y recursos para que la enseñanza se dé de manera transformadora, sabiendo que la palabra en sí tiene poder, es poderosa para transformar, para convertir el alma, pero él se esfuerza por saber aún más acerca de este arte, de manera de ser ese colaborador para con Dios, de edificar a su iglesia. Y finalmente sabe acerca de sus estudiantes, sabe sus nombres, sus profesiones, sus apellidos, su estado civil, sabe sus intereses, sus metas. En fin, sabe acerca de sus alumnos. Todo este conjunto de saberes va a ayudar al maestro, a la maestra cristiana, a tener una mente renovada por la palabra de Dios, a tener una mente atenta, alerta, para que toda su planificación, su enseñanza, sea en respuesta a las necesidades de sus alumnos. Y esto va a redundar también a que él constantemente, lleno del Espíritu Santo, esté crucificado con él. Finalmente, en respuesta a lo que hace el maestro, la maestra cristiana, por lo menos debe hacer 4 grandes cosas que le va a ayudar muchísimo en su vida espiritual, en su desarrollo ministerial, como en la labor pedagógica asignada por Dios para él. En primer lugar, tenemos entonces que dentro de las cosas que hace el maestro es obedecer a Dios. Esto lo logra viviendo lo que él enseña, viviendo en integridad, y por supuesto esto no lo va a lograr en su propia humanidad, lo va a lograr bajo la guía del Espíritu Santo. En segundo término, él también va a relacionarse con sus estudiantes, va a relacionarse con los miembros de la iglesia, con los niños, con todos. Pero en el ámbito de su labor educativa, va a relacionarse con sus estudiantes, y esto lo va a lograr de manera más efectiva cuando les visite en sus hogares, cuando conoce sus problemáticas, sus situaciones, y se muestra amigo, se muestra accesible a ayudar, a bendecir, a orientar a sus estudiantes. En tercer lugar, el maestro también prepara la clase. Dentro de las cosas que hace el maestro es preparar la clase, y esto lo hace con suficiente tiempo. Busca la manera de desarrollar su agenda de manera que lo haga con mucha anticipación y mucha planificación, mucha planeación, de manera creativa y de manera motivadora. Finalmente, el maestro cristiano, dentro de las cosas que hace, es dar la clase. Es decir, la da de una manera participativa, de una manera que pueda ser promotora de cambios. Da la clase de manera que involucre a todos los participantes. Esto es lo que hace el maestro. Finalmente, entonces, en esta serie de videos acerca del arte de la enseñanza, he compartido con ustedes algunos tips acerca de lo que es el maestro, la maestra cristiana, y en la próxima entrega desarrollaré aspectos acerca del estudiante o de la estudiante. Es mi oración que Dios les bendiga ricamente.